Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, la idea de este video es un poco ir retomando algunas cuestiones que estuvimos trabajando estos últimos días, las últimas semanas diría, cuando arrancamos el proyecto de Época de Cambios, ¿sí? Un poco la idea del video es reforzar, retomar algunos temas que estuvimos viendo y al mismo tiempo para aquellas personas que no les quedó tan claro, que vuelvan con la guía, que vuelvan con los textos y que tratemos de ir viendo los diferentes conceptos, las ideas que trabajamos, ¿ok? Vamos a arrancar con lo siguiente, una definición súper general de lo que es la reproducción. Nosotros dijimos que podemos definir reproducción, ¿sí? Cuando hablamos de dos individuos de una misma especie que lo que están buscando es eh, perpetuar la especie a partir de, bueno, generar un nuevo individuo o nuevos individuos, ¿sí? Estos no gustan uno de otro, no gustan, sino que básicamente se hace instintivamente, ¿sí? O sea, hay un instinto de supervivencia en estos animales como miembros de una especie y que lo que buscan es justamente generar nueva vida que perpetúe justamente esta especie. Y también nosotros estamos trabajando que se reproducen los seres vivos, ¿ok? Esta definición tan genérica de reproducción la aplicamos a todo aquel ser que esté vivo. Y acá recuerden lo que nosotros también dijimos. Hablamos de 5 tipos de seres vivos, que todo ser vivo se divide en 5 reinos, ¿ok? Que son los que les voy a mostrar en esta imagen. Bueno, bien. Recordemos que todo ser vivo en esta tierra, se divide en 5 grupos, ¿sí? Y estos 5 grupos nosotros conocemos dos un poco mejor que los otros, que son las plantas que pertenecen al reino vegetal y los animales que pertenecen al reino animal. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? Bueno, a grandes rasgos, las plantas pueden generar su propio alimento, mientras que los animales no. Los animales necesitan alimentarse, no pueden hacerlo, su organismo no puede generar su propio alimento. Esto tiene nombres científicos que no vienen al caso, pero esa es la gran diferencia entre ambas dos, ¿sí? Aparte de los animales y del reino animal y del reino vegetal, nosotros también vamos a tener 3 reinos más, ¿sí? Un reino un poco más conocido, ¿sí? Es el reino fungi, el reino de los hongos, cuyo gran objetivo sobre la Tierra parece ser descomponer materia orgánica, ¿sí? Y luego vamos a tener 2 reinos que en general son hablamos de seres microscópicos acá, ¿sí? Que son protistas y bacterias, o el reino monera. El reino protista o protoctista es un reino de seres unicelulares, en el cual podemos ver algunas algas, podemos hablar de algo que se llama protozoos, que es algo así como unos seres que se parecen a los animales, pero no llegan a ser animales, entonces los ponen en este reino. Y a grandes rasgos estamos hablando de seres microscópicos que tienen determinada complejidad en su organismo, ¿sí? Y es diferente al reino monera, en el cual nosotros encontramos bacterias y se considera al reino monera el reino cuyos seres vivos que lo integran son los más antiguos del planeta, es decir, tienen millones de años, son seres muy primitivos y muy poco complejos, ¿sí? Así que a grandes rasgos estos son los 5 reinos de los seres vivos. Ahora bien, todos estos seres vivos, ¿se acuerdan? Se reproducen, ¿sí? Pero hay dos grandes tipos de reproducción. Es decir, todas las reproducciones pueden dividir en dos. Y estas son, por un lado, reproducciones asexuales y por otro lado, reproducciones sexuales, ¿ok? En la reproducción sexual, si ustedes recuerdan lo que estamos trabajando, se requieren 2 elementos que están conformados por, digamos, el gameto masculino y el gameto femenino, ¿sí? Esto da como resultado justamente la unión de lo que se llaman gametos masculinos y femeninos, da como resultado un nuevo ser vivo que se va desarrollando, ¿sí?
Estos gametos, ¿qué es lo que son los gametos? Bueno, son una especie, podemos decir sustancia, pero no, tiene un nombre puntual, son células, ¿sí? Son células que son generadas por ciertas glándulas que están en el aparato reproductor masculino y femenino y que una vez que se unen dan como resultado un nuevo ser que va desarrollándose desde los primeros momentos. Los gametos sexuales masculinos nosotros vamos a encontrar que son espermatozoides. En el caso de las plantas es el polen, pero vamos a encontrar que son espermatozoides. Y el gameto sexual femenino, nosotros estamos hablando de el óvulo, ¿ok? Ahora bien, esta sería la reproducción sexual, pero la reproducción asexual es diferente. Si ustedes recuerdan lo que estuvimos viendo con la reproducción asexual, que vimos un par de videos, es que la reproducción sexual no requiere ninguno o solo uno de estos gametos. Es decir, cuando hay reproducción sexual, muchas veces no hay ni machos ni hembras. Hay seres que no tienen ningún sexo, sino que se reproducen de manera autónoma. O puede haber algunos animales que se reproduzcan a partir de un solo gameto sexual. Y acá nosotros vimos una serie de reproducciones que les pido que revisen el otro texto que le di, que se llama Reproducción en seres vivos, ¿ok? En el cual tenemos varios tipos de reproducción asexual. Por ejemplo, tenemos una reproducción por brotes o por pequeñas yemas de plantas que se conoce como brotación o gemación. Tenemos una reproducción en el reino de los hongos a partir de esporas. Recuerden que se llama esporulación o esporación o esporogénesis. Y después también tenemos un tipo de reproducción asexual, que es el de el lagarto cola de látigo, no sé si lo recuerdan, que vimos el video, en el cual este lagarto, solo hay lagartos hembras y ponen huevos que ya están fecundados, es decir, no se necesita la unión de dos gametos, masculino y femenino, para generar un nuevo ser vivo. En general las reproducciones asexuales se dan en el reino monera, en el reino protista y en los hongos y en las plantas, pero también hay animales como este lagarto que les dije o algunos insectos que se reproducen de manera sexual a partir de este método que no sé si ustedes lo recuerdan, que se llama partenogénesis o partogénesis. De nuevo, todo esto les pido que lo chequen en los textos que tenemos. Y recordemos también, porque esto es una confusión que aparece muy seguido, las plantas, cuando hay flores con aparatos reproductores, esas plantas se reproducen de manera sexual, porque hay dos gametos ahí, ¿sí? Recuerden lo que hablamos de la polinización de las flores. Las flores hermafroditas, por más que sean una sola flor, y por más que no haya coito, recuerden que también introdujimos la palabra coito, cópula, ¿sí? Cortejo, estas palabras que introdujimos para hablar de, por ejemplo, el momento del acto sexual, también para hablar de ese momento previo en el cual muchos machos cortejan a la hembra para que se encuentre receptiva para la reproducción. Bueno, todo esto recuerdo que lo estuvimos trabajando. Bueno, pero en la flor, aunque no haya todo eso, hay una reproducción sexual porque hay dos gametos, ¿ok? Ahora bien, en la reproducción sexual, y con esto ya vamos cerrando porque todo esto lo pueden ir profundizando con los textos que tienen, ¿sí? En la reproducción sexual van a encontrar al mismo tiempo diferentes tipos de reproducción sexual, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar con 4, ¿ok? Por un lado vamos a tener lo que son los vivíparos, aquella reproducción en donde la gestación de un nuevo ser vivo se da en el interior del cuerpo de una hembra. Luego vamos a tener el tipo de reproducción que son los ovíparos, que básicamente es poner huevos y que la gestación del nuevo ser vivo, es decir, el desarrollo del nuevo ser vivo, se da fuera del cuerpo de la hembra. Y vamos también a tener los ovulíparos, en el cual la gestación se da en el interior del cuerpo de la hembra, pero con huevos. Es diferente a los vivíparos porque los vivíparos son mamíferos, no ponen huevos y el nuevo ser vivo se desarrolla en el útero de la hembra. En cambio, los ovulíparos sí se ponen huevos y el huevo, en vez de empollarlo, la hembra lo lleva en el interior de su cuerpo y eclosionan en el interior del cuerpo de la hembra. Y ahí tenemos muchos insectos, arácnidos, que son ovulíparos.
No, perdón, ovuliparos no, los ovovivíparos, ¿sí? Los ovuliparos son otra cosa. Recién les expliqué los ovovivíparos. Se ponen huevos y adentro del cuerpo de la hembra se van desarrollando esos huevos. Y eclosionan los huevos y, bueno, pero todo eso se da adentro del cuerpo de la hembra. Insectos, escorpiones, les comenté. Bueno. Y ovulíparos, que es esta otra, perdón, me confundí. Los ovulíparos, recuerden que son aquellos seres que la gestación y la reproducción, todo se da afuera del cuerpo de la hembra. Lo vimos en los salmones, ¿sí? Los salmones, la hembra, recuerden, tira todos los huevos y el salmón tira la nube de espermas en la cual, que fecunda esos huevos. Así que los ovulíparos son, aparte, seres acuáticos, es decir, no puede darse ovulíparos en la superficie terrestre. Entonces, estos son los cuatro tipos de reproducción sexual. Estos tipos de reproducción sexual, recuerden, son externos e internos. Esto se acuerdan que lo trabajamos el último día. Los tipos de reproducción en el cual la fecundación es externa son los... Perdón. Ahí está. Bueno, entonces les decía, cuando la fecundación es externa, ¿sí? Hablamos de ovulíparos, ¿sí? ¿Por qué el gameto sexual masculino y femenino se unen afuera del cuerpo de la hembra? Cuando esa unión, esa fecundación es interna, son ovíparos, aunque ponga huevos, el gameto sexual masculino y el femenino se unen todos adentro del cuerpo de la hembra, o sea, son ovíparos, vivíparos. Recuerden que es cuando la hembra lleva en el interior de su cuerpo al nuevo ser y ese ser se desarrolla en el interior del cuerpo de la hembra, y luego tenemos ovovivíparos que se ponen que ponen huevos, pero en vez de poner y que empollar esos huevos, los huevos los tiene la hembra adentro de su cuerpo. Estas cuatro son las formas diferentes de reproducción sexual. Cuando la fecundación es externa, es ovulípara, y luego cuando es interna la fecundación tenemos tres tipos: ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Bueno, por acá paramos con naturales. Este video va a quedar en YouTube, así que lo pueden chequear cuando quieran. Les dejo un gran saludo.